Amigos de la costa caribe colombiana, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Esta tarde de sábado nos acompaña en el estudio de Sucesos el señor embajador de Palestina en Colombia, el señor Imad Yada. Con él vamos a hablar sobre la actualidad del pueblo palestino, los diferentes problemas que han surgido últimamente en el Líbano y un hecho muy significativo que tuvo lugar el pasado 5 de junio, los 40 años de la ocupación de Jerusalén. Señor embajador, tenga usted muy buenas tardes. Es un placer para nosotros y para todo el Caribe colombiano tenerlo con nosotros en esta tarde. Gracias, Jorge. Yo soy muy agradecido a darme esa posibilidad para hablar con los amigos en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, sobre nuestra actualidad. Señor embajador, el tema de la semana con respecto al pueblo palestino, lo de Jerusalén, los 40 años de la ocupación. ¿Cuál es la historia de la ocupación de Jerusalén? Bueno, hablando del 5 de junio del 2007, es el 40 aniversario de la ocupación de Jerusalén, que vino casi 19 años después de la creación artificial del Estado de Israel. Caso que ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad cuando la Asamblea General de la ONU dictó la creación de un Estado, la creación de una nación, a la cuenta de un pueblo legítimo dueño de la tierra que no tiene ninguna culpa. Así, en esta visita a Barranquilla, que cumplimos el día 4 y 5 pasados, agradezco a los hermanos en la comunidad palestina árabe, en la Fundación Árabe Colombiano. Oiga, señor embajador, ¿cuándo cree usted que va a terminar el sufrimiento del pueblo palestino? ¿Hasta cuándo? Es muy triste, Jorge. Tú mismo estuviste en Palestina, tuviste un sufrimiento sin precedentes. Sí. Allí, hace 3 días salió el informe anual de Amnistía Internacional, donde dijo textualmente que los palestinos en Gaza están viviendo en situaciones infrahumanas, donde la mayoría del pueblo palestino ya están bajo la línea del pobreza. Explicándole razones de esta situación, simplemente la ocupación, la tiranía de los sionistas en el trato a estos palestinos. Por eso, preguntando cuándo ese dilema termina, es simplemente cuando la comunidad internacional, el primer responsable de la creación de ese conflicto, porque ellos fueron quienes crearon el Estado de Israel, crearon todo el conflicto del Oriente Medio, ellos tienen la responsabilidad a poner firme, diciendo a Israel, basta, Israel tiene que desplenarse a la legalidad internacional, a conformar con las decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad, de cientos de resoluciones de la Asamblea General. Último ejemplo contra el muro del apartheid que está construyendo Israel en el territorio ocupado palestino, que hace 2 años y medio la Corte Internacional en La Haya dictó una resolución de la ilegalidad del muro, pidiendo de Israel destrucción de la parte hecha, el compensación a los daños que expuesto a los palestinos. Señor embajador, en un momentico vamos a tocar el tema del muro porque lo queremos ilustrar con imágenes que hicimos durante nuestra visita a los territorios ocupados. Pero siguiendo con el tema de la comunidad internacional, ¿no es como muy frustrante el hecho de que toda la diplomacia palestina esté tratando de hacer conciencia entre la comunidad internacional y se consigan muy pocos logros para restituirle a los palestinos todo lo que le han robado, la tierra, el sufrimiento, el exilio y tantas otras cosas? Ahora es muy triste hablar de la doble moralidad de la comunidad internacional. Porque cuando uno habla con un alto funcionario occidental, su frase atrás de la pantalla es totalmente diferente de su frase frente de la pantalla. Hablando con la gente, con toda la hipocresía, te dicen que los palestinos tienen toda razón. Dicen que los palestinos son las víctimas del siglo.
dicen que está confrontando al pueblo palestino, no tiene nombre. Pero cuando están hablando en público, la frase es diferente. La seguridad de Israel, el derecho de Israel a existir. Aquí tenemos que preguntar, ¿quién está amenazando el derecho de Israel a existir? ¿Quién está amenazando la seguridad de Israel? El problema no es las actividades de los militantes palestinos, que son una respuesta muy legítima, muy espontánea a las agresiones continuas de Israel. Ahorita estamos comentando con unos amigos que desde el septiembre 2000 hasta abril 2007, más de 5.300 palestinos cayeron víctimas por el terrorismo estatal israelí. Cuando decimos terrorismo estatal, porque están usando aviación militar que pertenece a un Estado, helicópteros estatales que pertenecen a un Estado, tanques que pertenecen a un Estado, que solamente mueven por órdenes del Estado Mayor de ese Estado, acordado por el primer ministro o por el presidente. Mientras los palestinos, con sus cohetes domésticos, con sus armas caseras, que está hecha por personas fuera del marco de la política oficial del Estado palestino, está confrontando eso. Esa situación del septiembre 2000 hasta abril 2007 provocó más de 5.000 muertos palestinos y más de 1.200 israelíes. Sí, las diferencias son abismales. En un momentico, cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar del holocausto palestino. Todo el mundo ha oído hablar en el mundo del holocausto judío, pero hay otro, el holocausto palestino, del que muy poca gente quiere hablar. Regresamos con el embajador de Palestina después de unos mensajes. Al Fresco apoya la televisión regional. Adquiera usted productos Al Fresco. Al Fresco envasa la calidad. Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud, Corsalud, ofrece profesional universitario en instrumentación quirúrgica, programas técnicos profesionales, radiología, imágenes diagnósticas, mercadeo, publicidad y ventas, gestión empresarial, una carrera al éxito. Construseñales, la concesión que maneja el mobiliario urbano y la semaforización en Barranquilla, está presentando este programa. Queremos que llegue a donde usted quiere llegar y no a este lugar. Un mensaje del Consorcio Ciénaga Barranquilla y la Gobernación del Magdalena. Textos, útiles escolares, artículos para oficina, consígalos todo el año en Ofidescuentos. Ofidescuentos, la gran tienda del estudiante y el empresario. Ofidescuentos. El área metropolitana de Barranquilla los invita a seguir viendo Sucesos. Seguimos en Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional, con el señor embajador de Palestina en Colombia, el señor Imad Jada. Todo el mundo ha oído hablar, señor embajador, del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay del holocausto palestino? Bueno, antes que hablar del holocausto palestino, no podemos pasar sin mencionar los voces judíos que están saliendo hoy, negando ese negocio del holocausto a que fueron sujetos unos judíos, al lado de gitanos europeos, de alemanes, de ingleses, de franceses, de 20 millones de soviéticos, al lado de unos árabes también que cayeron a manos de los nazis. Sí. Así la pregunta es, ¿hasta cuándo el negocio con el sangre de estas víctimas inocentes? Estos judíos que cayeron a las manos de los nazis son civiles inocentes que merecen todo el respeto y todo el luto hablando de su memoria, pero igual como los otros. Esa distinción, escogiendo estos judíos nada más al lado de todos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas víctimas, la sangre, la memoria de estas víctimas, ya está hecha un material de negocio para la dirección del sionismo hoy mismo. ¿Cuántos rusos murieron durante la Segunda Guerra? 20 millones soviéticos. ¿Y cuántos murieron en el holocausto judío? No, hasta ahora. Aproximadamente. No, hasta ahora habla de 6 millones, otros suben a 8 millones, otros bajan a 1 millón.
El importante no es las cifras, porque todos los seres humanos, todas las vidas humanas tienen la misma valor. Sí. Será soviético, será polaco, será alemán, será de religión cristiana o de religión musulmana o de religión judío. El ser humano es un ser humano, la vida humana tiene su valor. Sí. Entonces la pregunta a la dirección del sionismo, ¿por qué el negocio con la memoria de estas víctimas inocentes? Ya estaban saliendo voces judíos, americanos, europeos, pidiendo de la dirección de Israel, deja estos muertos descansen en paz. Venimos al problema palestino. ¿Qué culpa tienen los palestinos? ¿Qué han cometido los palestinos? A pagar la compensa de estos crímenes que nosotros nunca lo cometimos. No había ningún palestino en el ejército nazi. No había ningún palestino responsable en el Auschwitz, en los campamentos de concentración. Sí. ¿Por qué hoy tenemos la culpa a vivir como ciudadanos de Gaza en el campamento de concentración más grande del mundo? ¿Cuántos palestinos han muerto desde el año 48 hasta la fecha? Decenas de miles. Ahora, lo siento, no tengo la cifra exacta en mi mano, pero puedo decirte, del septiembre 2000 hasta abril 2007, son 5.400. De ellos, 80 niños que nacieron en los retenes del ejército israelí por no poder llegar a hospitales, en ambulancias paradas en los retenes. 80 niños. Mire, nosotros estuvimos en toda la zona de Cisjordania donde se está construyendo el muro, y a través de este mismo espacio de televisión en Telecaribe presentamos lo que nosotros llamamos en ese momento el muro de la vergüenza. Ustedes se van a recrear con algunas imágenes de lo que pudimos hacer en Palestina durante nuestro recorrido. ¿Cuáles son las consecuencias más terribles que ha generado el muro para el pueblo palestino, señor embajador? A serte sincero, Jorge, el muro es un crimen contra la humanidad. Es la presentación o personificación del odio y de la discriminación racial. Cuando construye un muro a repartir una finca, la casa queda en un lado, el terreno queda en otro lado, que ese campesino no puede llegar a su tierra, es un odio. Un niño no puede llegar a su escuela, es odio. Una mujer no puede visitar a la casa de su padre, que es a 10 metros de distancia, pero por el muro no puede llegar. Cuando está robando más tierras para hacer el movimiento entre los asentamientos en el territorio ocupado más fácil para los colonos. ¿Cuántos asentamientos judíos hay dentro de la poquita tierra que le quedó a los palestinos en Cisjordania? Bueno, aquí hay otro ejemplo del cinismo israelí. Cuando hablan de asentamientos legales y asentamientos ilegales, focos de urbanización que el gobierno va a mandar a quitar. Simplemente volviendo al tema de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta de Naciones Unidas, del Cuarto Acta de Ginebra sobre el trato del territorio ocupado, la presencia de Israel totalmente ahí es ilegal. Por eso otra vez preguntamos a la comunidad internacional, ¿hasta cuándo va a seguir permitiendo esa burla israelí de todos los cerebros de toda la humanidad? Como un asentamiento ilegal, un asentamiento legal, un foco de urbanización ilegal, que en total, respondiendo a su pregunta, pasan a 300 focos. Sí. En un territorio que no llega a 5.500 kilómetros cuadrados, con 2 millones de palestinos viviendo allí. Sí, y la situación en Gaza es mucho peor, porque ahí la cantidad de gente que reside es mucho mayor. Mucho mayor por el pequeño tamaño de la superficie donde están asentadas estas personas. Señor embajador, una pausa breve y regresamos con usted aquí a nuestro programa Sucesos, la nueva alternativa del canal regional. Estamos con el señor embajador de Palestina en Colombia, el señor Imad Yadá. Señor embajador,
Hay un conflicto interno entre el pueblo palestino, entre la gente de Fatah, que era el movimiento del presidente Arafat, y bueno, los ganadores de la última elección popular, que es el movimiento Hamas. ¿Cómo hacer para que los palestinos estén unidos frente a un conflicto tan grande, tan difícil de soportar como es el de un pueblo tan poderoso como el israelí? Ahora es muy triste volver a hablar hasta cuándo la comunidad internacional va a dejar al pueblo palestino vivir en esa serie de irregularidades. Por supuesto, todo el mundo sabe que Hamas ganó las elecciones que celebramos en enero 2006. Que, entre otras cosas, toda la comunidad internacional estaba pidiendo elecciones, inclusive Estados Unidos. Ese mismo quiero decir. Después del fallecimiento de Yasser Arafat, subrayada, porque hablamos del fallecimiento, acordando que los médicos franceses que estuvieron con él en los últimos minutos, dijeron en su informe oficial que no encontramos un veneno conocido que causó el fallecimiento. A veces le deja muchas interrogatorias. La palabra conocido. No hay veneno conocido. Conocido. Así. Pero a pesar de la pérdida, del dolor de la pérdida de Yasser Arafat, practicando nuestra democracia otra vez, muy suavemente el pueblo palestino eligió a Mahmoud Abbas como nuevo presidente. Correcto. Confrontando un reto, un desafío que después del muerto de Yasser Arafat los palestinos van a entrar en una guerra civil. No pasó. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, por la comunidad europea, exigiendo a los palestinos la celebración de elecciones parlamentarias de nuevo. Sí. Fuimos a las elecciones. También otra vez, único caso en la historia, cuando un pueblo se va a practicar la democracia en la presencia de los tanques de ocupación. El votante para llegar a la urna tiene que pasar por retenes de la ocupación, pero tiene que ser democrático. Hicimos elecciones democráticas. Una comisión internacional encabezada por el presidente Carter dio el visto bueno que fueron elecciones democráticas, transparentes 100%. La voluntad del pueblo llevó a Hamas al poder. Correcto. Antes que Hamas anunció su programa político, empezaron los castigos de todo el mundo. El veto y el embargo. Deja chance a Hamas a presentar su programa político. Después lo juzgamos. Aquí también tenemos el derecho a decir, juzgamos a Hamas, igual como vamos a juzgar a Israel por todos los crímenes que comete. Claro. La verdad está al revés. Juzgamos a Hamas antes que cometer ningún error y dejamos a Israel libre con una serie de crímenes que está acumulando todos los días. ¿Dónde está la justicia? ¿Y dónde está la democracia? O sea, el gobierno norteamericano en cabeza del señor Bush pidiendo que se hagan elecciones libres, democráticas en Palestina, gana el movimiento islamista Hamas y resulta que el gobierno del señor Bush no lo acepta y obviamente el títere que tiene en Medio Oriente, que es el gobierno de Israel, tampoco acepta a Hamas para eventuales negociaciones. De tal manera que es una situación supremamente complicada. Señor embajador, la última pausa y regresamos para despedir. Óptica Clara Visión. Elaboramos todo lo relacionado con la óptica, examen de la vista, lentes formulados plásticos, transitions, lentes de contacto blandos, cosméticos, monturas de marcas, plásticas y metálicas. Textos, útiles escolares, artículos para oficina, consígalos todo el año en Ofidescuentos. Ofidescuentos, la gran tienda del estudiante y el empresario. Ofidescuentos. Los estudios realizados por la nueva medicina han confirmado la existencia de una conexión mente-cerebro-órgano en el origen de todas las enfermedades. Artesanar, te sana, cura, alivia o mejora tu dolor. Es nuestro oficio.
Bueno, se han ido volando los minutos, señor embajador. Nosotros queremos agradecerle su presencia aquí. Si nos puede dar un minutico para que nos cuente qué es lo que está pasando en el Líbano con un movimiento palestino afincado en un campo de refugiados. ¿Qué es lo que está pasando en el Líbano? Lamentablemente no es un movimiento palestino. Ajá. Hasta ahora es muy ambiguoso el origen de ese movimiento Fatah al-Islam, que tomó como una base en un campamento de refugiados palestinos en el norte del Líbano, Nahr el-Bared. No hay información sobre su programa político, sobre su plan de acción, pero el conocido hasta hoy que atacaron a un banco en la ciudad de Trípoli, donde el ejército del Líbano fue obligado a confrontarle, a buscar sus escondidas. Hasta hoy, de ellos hay más de 40 detenidos. La minoría mínima son palestinos, pero las que más son de distintas nacionalidades, árabes hasta extranjeros. Sí, lo que pasa es que toman el nombre del Fatah, entonces de ahí la confusión. Ese mismo lo cogieron el nombre de Fatah al-Islam, que la gente oye la palabra Fatah y piensa Fatah. Cuando ellos mismos anuncian que no tienen nada de al-Fatah y acusan al movimiento de al-Fatah de un movimiento que se entregó a los planes del enemigo del Islam. Pero nosotros sabemos, espero que un día usted pueda dedicar un programa suyo sobre la historia del llamado fundamentalismo islámico. Cómo nació, cómo creció y quién fueron los padrinos verdaderos de ello. Cómo gobiernos oficiales en nuestro Oriente Medio no tenían recursos para pagar salarios a sus funcionarios. Estos movimientos islámicos estaban recibiendo todo el dinero y todas las armas que faltaban. Esa es una pregunta que merece meditar un día y pensarla bien. Bueno. Tendremos tiempo para tocar eso más adelante, señor embajador, y por lo pronto seguir contándole al mundo la verdad de lo que está pasando con un pueblo que ha sufrido durante más de 50 años, el pueblo palestino. Ojalá algún día brille el sol en toda su dimensión para el pueblo palestino. Señor embajador, muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que tenga muy buena tarde y buena estadía en nuestra costa caribe colombiana. Amigos, con nuestros deseos por todo el éxito. Bueno, a ustedes, amables televidentes, que pasen un resto de fin de semana muy feliz. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m. De los sionistas en el trato a estos palestinos. Por eso preguntando cuándo ese dilema termina, es simplemente cuando la comunidad internacional, el primer responsable de la creación de ese conflicto, porque ellos fueron quienes crearon el Estado de Israel, crearon todo el conflicto del Oriente Medio. Ellos tienen la responsabilidad a poner firme, diciendo a Israel, basta, Israel tiene que desplenarse a la legalidad internacional, a conformar con los decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad, de cientos de resoluciones de la Asamblea General. Último ejemplo contra el muro del apartheid que está construyendo Israel en el territorio ocupado palestino, que hace 2 años y medio la Corte Internacional en La Haya dictó una resolución de la ilegalidad del muro, pidiendo de Israel destrucción de la parte hecha, el compensación a los daños que expuesto a los palestinos. Señor embajador, en un momentico vamos a tocar el tema del muro porque lo queremos ilustrar con imágenes que hicimos durante nuestra visita a los territorios ocupados. Pero siguiendo con el tema de la comunidad internacional, ¿no es como muy frustrante el hecho de que toda la diplomacia palestina esté tratando de hacer conciencia entre la comunidad internacional y se consigan muy pocos logros para restituirle a los palestinos todo lo que le han robado, la tierra, el sufrimiento, el exilio y tantas otras cosas? Ahora es muy triste hablar de la doble moralidad de la comunidad internacional. Palestina árabe, en la Fundación Árabe Colombiano. Oiga, señor embajador, ¿cuándo cree usted que va a terminar
el sufrimiento del pueblo palestino. ¿Hasta cuándo? Es muy triste, Jorge. Tú mismo estuviste en Palestina, tuviste un sufrimiento sin precedentes. Sí. Allí, hace 3 días salió el informe anual de Amnistía Internacional, donde dijo textualmente que los palestinos en Gaza están viviendo en situaciones infrahumanas, donde la mayoría del pueblo palestino ya están bajo la línea de pobreza. Explicando las razones de esta situación, simplemente la ocupación, la tiranía. Lo de Jerusalén, los 40 años de la ocupación. ¿Cuál es la historia de la ocupación de Jerusalén? Bueno, hablando del 5 de junio del 2007, es el 40 aniversario de la ocupación de Jerusalén, que vino casi 19 años después de la creación artificial del Estado de Israel. Caso que ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad, cuando la Asamblea General de la ONU dictó la creación de un Estado, la creación de una nación, a la cuenta de un pueblo legítimo dueño de la tierra que no tiene ninguna culpa. Así, en esta visita a Barranquilla, que cumplimos el día 4 y 5 pasados, agradezco a los hermanos en la comunidad palestina. Amigos de la costa caribe colombiana, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Esta tarde de sábado nos acompaña en el estudio de Sucesos el señor embajador de Palestina en Colombia, el señor Imad Yada. Con él vamos a hablar sobre la actualidad del pueblo palestino, los diferentes problemas que han surgido últimamente en el Líbano y un hecho muy significativo que tuvo lugar el pasado 5 de junio, los 40 años de la ocupación de Jerusalén. Señor embajador, tenga usted muy buenas tardes. Es un placer para nosotros y para todo el Caribe colombiano tenerlo con nosotros en esta tarde. Gracias, Jorge. Yo soy muy agradecido a darme esa posibilidad para hablar con los amigos en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, sobre nuestra actualidad. Señor embajador, el tema de la semana con respecto al pueblo palestino